Llamamos a Newport, Oregon, porque pensamos que debíamos compartir la información con ellos y les preguntamos si habían tenido algún secuestro reciente de mujeres jóvenes, porque aparentemente esa era su especialidad. Ellos respondieron que no, pero que deberíamos llamar a la policía de Corvallis. Parecía ser solo un intento, nada más que la corazonada de un investigador. Ese hombre sentado en una celda de la cárcel de Nuevo México, acusado de una violación brutal, no parecía tener lazos concretos con la desaparición de Brooke Wilberger, pero los policías no eran los únicos que sospechaban de Joel Courtney y estaban a punto de recibir una revelación importante de la persona menos esperada. Mi esposo y yo nos miramos y dijimos, no. Cuando el hermano menor de Dina McBride fue arrestado en noviembre del 2004 por violar a una estudiante universitaria en Nuevo México, ella estaba aterrorizada. Y tanto Dina como su esposo no pudieron evitar pensar en otra posibilidad. ¿Estaba involucrado su hermano también en la desaparición de Brooke Wilberger? Ni siquiera podíamos decirlo. Pensábamos, no, pero... ¡Wow! ¿Cómo podíamos ignorar los paralelismos? Dina, que vivía a 130 kilómetros de Corvallis, había visto en las noticias los informes sobre la desaparición de Brooke Wilberger unos meses antes. Recuerdo que recé por ella desde el primer minuto y que le pedí a Dios que la cuidara, que la protegiera a ella y a su familia. Ahora Dina rezaba por su propia familia. Ella sabía cosas sobre su hermano, cosas por las cuales trataba de perdonarlo. ¿Pero era él un secuestrador o algo peor? Dina pensó en llamar a la policía. Mi esposo dijo, recemos por él, esperemos 24 horas. Y si entonces no estamos seguros de que él no está involucrado, tendremos que llamar. Pero antes de que Dina decidiera lo que debía hacer, la policía me contactó primero. Dina les contó a los policías la extraña historia de su hermano y de cómo fue siempre un niño angelical. Tenía una sonrisa maravillosa y cuando reía nos contagiaba a todos porque reía muy alegremente y él era un hermano maravilloso. Sus afectuosos padres criaron a sus 4 hijos para que creyeran en Dios y tuvieran un buen comportamiento. Los niños del vecindario venían a casa a pasar el tiempo y si alguno maldecía, mi madre decía, no usamos ese lenguaje en nuestra casa. Puedes decir otras cosas en su lugar, pero no puedes decir malas palabras aquí. Pero todo cambió cuando Joel llegó a la adolescencia. Nos enteramos de que empezó a hacer cosas malas y sospechamos que había probado drogas. Dina les dijo a los detectives que cuando tenía 14 años, su hermano menor había tratado de violarla. Él vino a mi habitación y yo estaba dormida y me tomó por el cuello y empezó a estrangularme. Fue aterrador, muy aterrador. Dina dijo que golpeó a su hermano con un reloj despertador y que él se fue de la habitación, pero volvió a intentarlo unos días más tarde. Lo intentó un par de veces y yo solo trataba de no dormirme. Cada noche, Dina permanecía despierta esperando la próxima vez que su hermano se escabullera en su habitación. Me quedaba despierta y gritaba para que se fuera. Las puertas de nuestras habitaciones no tenían cerradura y empecé a poner cosas para escuchar cuando tratara de abrirla. Lo peor de todo, según Dina, fue que su madre no le creyó. Creo que no estaba emocionalmente lista para aceptarlo. Joel era la luz de sus ojos y ella no quería creer que estuviera haciendo cosas malas. En esa época era una adolescente, asustada por lo que Joel podía hacerle, pero cuando mira hacia atrás, se culpa a sí misma por lo que sucedió después y se pregunta si hubiera podido hacer algo más para detener a su hermano. Wow, pienso, ¿es mi culpa? ¿Lo es? Si se lo hubiera dicho a alguien, tal vez habría evitado el daño que hizo. Después habría sido diferente. Cuando Joel tenía 15 años, lo enviaron a un reformatorio, pero eso solo lo empeoró. Allí es donde empezó a hablar sobre el satanismo. Una vez me dijo que había cierto poder asociado a
los malos actos y que eso lo estimulaba, que era una sensación real de poder que le recorría el cuerpo. Dina discutió con sus padres sobre las nuevas creencias de su hermano. Se lo conté a mi madre y a mi padre, pero creo que ellos creían que no se la tomaba totalmente en serio, que aún era un chico bueno y de su hogar, que aún no era una persona extremadamente violenta. Era bastante callado, especialmente con nuestros padres, ¿entienden? Siempre se esforzó por parecer un muchacho muy complaciente. Pero en 1984 hubo otro ataque. Joel Courtney atacó a una muchacha cuando regresaban a casa después de una fiesta. Ella les contó la historia a las autoridades. He hit me across the face. What did he use to hit you? His fist, I believe. He got out of the car and pulled me out of the car, and we're on the side of the road, and he pulled my pants down. I remember sitting in the rock on the side of the road. Do you recall what happened next? I was asking him to stop. Joel Courtney se declaró culpable de abuso sexual y fue sentenciado a 90 días de prisión y 5 años en libertad condicional. Courtney se mudó de Oregon a Nuevo México, se casó y tuvo 3 hijos. Era la clase de padre que ayudaba a ordenar la casa y que preparaba el almuerzo. Al comienzo, Dina pensó que Joel era un buen padre. Después de años de no hablarse, Joel llamó a su puerta en abril del 2004. Trabajaba con su cuñado y había regresado con su familia a Oregón. Pero la nueva imagen que tenía Dina de su hermano era algo más que una expresión de deseo. El detective Hawk tenía una imagen muy diferente de Joel Courtney, un hombre con una doble vida. Desaparecía durante 2 o 3 semanas y cometía excesos con la bebida o con drogas. De hecho, cuanto más averiguaba Sean Hawk acerca de Joel Courtney, más lo catalogaba como el secuestrador de Brooke. Había recibido una condena por abuso sexual en la adolescencia, que también había sucedido en un auto. Brooke Wilberger había sido secuestrada por alguien con un vehículo, pero ¿por qué nadie lo investigó antes? No había cometido un crimen de esta clase, un abuso sexual en casi 20 años. Pero el arresto por la violación en Nuevo México lo puso de nuevo bajo sospecha. Hay un momento en que todo caso revive, y ese momento era la siguiente entrevista del investigador. El cuñado de Joel le dijo al detective que estuvo de fiesta con Joel el 23 de mayo del 2004, la noche previa a la desaparición de Brooke, y que Joel condujo durante toda la noche para conseguir algo de crack. Y luego, sin comunicarse con su esposa ni con su jefe, Joel desapareció. Desapareció por unas 36 horas. Luego volvió y tenía un ataque de pánico. Necesitaba medicación. Era muy extraño. Es más, su cuñado le dijo a la policía que la camioneta de Joel estaba llena de lodo. Su camioneta verde. El detective Hawk no podía creerlo. Una camioneta verde. El mismo vehículo del que hablaban las pistas que recibió la policía los días posteriores al secuestro. Estábamos entusiasmados, pero ya nos había pasado antes. Y no queríamos emocionarnos demasiado. Algunos pensaban, es nuestro hombre, finalmente lo encontramos. Pero los obligué a calmarse. Debíamos pensar en sus padres. Debíamos regular nuestro optimismo. Así que nos limitamos a seguir el procedimiento normal. Un testigo que había visto al conductor de la camioneta verde ese día en el complejo de apartamentos reconoció a Courtney en una identificación fotográfica. Finalmente, los investigadores podían decirles a los padres de Brooke que tenían a un sospechoso en la mira. Greg se enteró por internet del ataque de Nuevo México. Recuerdo que Greg vino después de leerlo en internet y me dijo, es terrible, él usó un cuchillo. Casi un año después del secuestro, cada nuevo detalle parecía apuntar a la misma conclusión. Brooke había sido víctima de un depredador sexual violento. Saberlo fue muy duro para Cami. Lo sabía que Brooke estaba muerta porque pensaba que la única razón por la cual él tuvo un ataque de pánico era porque había matado a alguien.
Pero las verdades racionales no siempre son aceptadas por el corazón. Los padres de Brooke no querían pensar en eso. No hubiéramos podido seguir adelante si hubiéramos pensado lo peor. Tuvimos una conversación con el fiscal y él nos dijo que debíamos aceptar que Brooke no regresaría, porque ellos solo podían proceder si lo aceptábamos. Pero los Wilberger no podían evitar esperar un milagro. La esperanza nunca se pierde. Todos nosotros, aun cuando sabíamos que no volvería, y hasta que no tuviéramos evidencias físicas de eso, guardábamos alguna esperanza mínima de volver a verla con vida. Siempre hay una luz de esperanza al final del camino. Yo les dije como madre que hasta que no me entregaran el cuerpo, mantendría la esperanza. Esa es una sensación que se guarda en el corazón. El detective Hawk se comprometió a darles una respuesta a los padres de Brooke. Estaba convencido de que Joel Courtney estaba involucrado. Ahora debía demostrarlo. Cuando lo vi en esa celda me dije, es nuestro hombre. Es él, me lo decía mi instinto policial. Era el culpable. El detective Sean Hawk vio por primera vez a Joel Courtney en una celda de la cárcel de Nuevo México, donde estaba detenido por la violación de una estudiante universitaria de Albuquerque. Hawk tenía una orden para tomar muestras de ADN de Courtney. Tomamos muestras de cabello y de saliva, hisopados mucosos y otras cosas. También queríamos tomarle fotos, pero se negó a cooperar. Dijo que se sentía enfermo. No quiso cooperar con nosotros. Tampoco pudimos interrogarlo. Los detectives decidieron esperar hasta obtener la evidencia que necesitaban para resolver el caso. No solo queríamos evidencia física, queríamos observarlo y ver cómo era. Queríamos meternos en su cerebro. Courtney era el sospechoso principal de la desaparición de Brooke Wilberger, que sucedió meses antes de la violación de Nuevo México. Un testigo ocular de Corvallis, Oregon, lo ubicó cerca de la escena del crimen conduciendo una camioneta verde. Lo habían visto acercarse a una mujer joven minutos antes de que secuestraran a Brooke. Y luego, Courtney desapareció. Una semana después de la desaparición de Brooke, Courtney llamó a la puerta de su hermana. Parecía agitado y fuera de control. Dijo que lo habían secuestrado durante 3 días unos hombres con armas y cuchillos, que había visto a una muchacha y que había mucha sangre. Courtney dijo que la muchacha estaba muerta. ¿Era alguna clase de confesión? Tuve que preguntarme si era posible. Era algo realmente horrible pensar... wow, que podía estar involucrado en la desaparición y en lo que sucedió después. Poco después él se fue. Días más tarde, Courtney renunció a su empleo y se mudó a Nuevo México, pero dejó algo abandonado: su camioneta verde. Era una camioneta de la compañía en la que trabajaba. Estaba estacionada en una cochera para empleados a 480 kilómetros de distancia en Seattle. Le pregunté, ¿por casualidad lavaste la camioneta? Y creo que se sintió algo avergonzado cuando me dijo que no. Si no había lavado la camioneta, era posible que la evidencia física estuviera intacta. Aún después de tanto tiempo, los investigadores condujeron toda la noche para llevar la camioneta hasta un depósito en Portland, donde la desarmaron pieza por pieza y enviaron las muestras al laboratorio de criminalística del FBI. El 24 de mayo del 2005, en el primer aniversario del secuestro de Brooke, el detective Hawk recibió una llamada. El laboratorio tenía pruebas definitivas de que Brooke había estado en la camioneta de Courtney. Encontraron cabello y también encontraron fluidos corporales junto con líquido seminal. Era la aguja en el pajar. Era el tanto del triunfo. Joel Courtney fue acusado por el homicidio de Brooke en Nuevo México. Aún estaba detenido allí por los cargos de violación. Le informamos que la condena para la acusación era pena de muerte. Y él se rió. Era el comienzo de un juego de esperas cruel para los padres de Brooke. Hasta que no se resolvieran los cargos en Nuevo México, no podían trasladar a Courtney a Oregon para que respondiera por la muerte de Brooke. 2 años después de su desaparición, Courtney aún no se presentaba a juicio. Él hizo todo lo posible por demorar el proceso. Fue realmente difícil
Joel Courtney hizo algunas maniobras muy significativas para demorar el proceso. La corte emitió un escrito que decía que Joel Courtney estaba demorando el proceso. Decía que estaba simulando inconvenientes para demorar el juicio en su contra. Una de sus tácticas fue declararse mentalmente enfermo. Me di cuenta de que si él lograba que lo declararan insano, nuestro caso fracasaría. Pero el juez de Nuevo México no creyó en el alegato de insanía de Courtney. Declaró que Courtney fingía y le ordenó que se presentara a juicio. En lugar de eso, Courtney se declaró culpable y lo sentenciaron a pasar 18 años en una cárcel de Nuevo México. Pero los fiscales de Oregon tenían otros planes. Nos movimos lo más rápido posible para traerlo aquí. Inmediatamente, el fiscal le ofreció un trato a Courtney. Si confesaba el asesinato de Brooke, no recibiría pena de muerte. Quería evitarles a los Wilberger el dolor de ir a juicio. Cuantos más detalles se escucharan sobre el caso, más difícil superarlo. Los padres de Brooke estuvieron de acuerdo. Llevar a juicio a Courtney no era tan importante como saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Brooke. Solo querían llevar a su hija de nuevo a casa, pero tenían una sola condición. No queríamos que saliera nunca en libertad. Era muy importante, de hecho era tan importante para nosotros que dijimos que si no teníamos la certeza de que nunca saldría en libertad bajo palabra, preferíamos ir a juicio, aunque no nos dijera dónde estaba. Finalmente, el 19 de septiembre del 2009, casi 5 años más tarde, el fiscal llamó a los padres de Brooke para decirles que Courtney había confesado y que había descrito el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Brooke. Era una zona montañosa alejada a pocos kilómetros de distancia del lugar del secuestro. Excavamos un área de unos 180 metros. Los perros de rastreo percibieron algo justo antes del anochecer, pero no fue sino hasta la mañana siguiente que lograron encontrarla. Brooke estaba enterrada debajo de un árbol caído. Aún llevaba puesto el reloj que su madre le regaló en Navidad. Reunimos toda la evidencia y luego, cuando terminamos, los llevamos a Greg, a Cami y a la familia para que pudieran estar a solas con ella. Creo que en ese momento asumieron la verdad. Al día siguiente, el fiscal describió las últimas horas de Brooke a la prensa. He abducted her at knife point, forced her into the van. Courtney llevó a Brooke al bosque, donde la mantuvo secuestrada durante 24 horas. There, Mr. Courtney raped Brooke Wilberger, and then finally caused her death by bludgeoning her skull. Cami estaba en la habitación mientras el fiscal hablaba, pero trató de suavizar ese momento terrible, pensando en su hija y en Dios. No esperaba tanta brutalidad. Creo que en mi mente traté de suavizarlo. Por lo menos una vez por semana, me pregunto cómo fueron sus últimas horas. Es algo que me hace sentir enferma. Me siento mal, pierdo el control y debo tratar de calmarme. Cuando los Wilberger escucharon los terribles detalles del crimen, comprendieron que Brooke no tuvo ninguna oportunidad con un hombre como Courtney. Por lo que supimos, su reacción frente al secuestro y a la violación fue tan fuerte que por eso decidió matarla. Tal vez si no hubiera reaccionado, no lo sé, no era propio de Brooke. Así que una parte de mí piensa, está bien. Entonces, los padres de Brooke hicieron algo que parecía difícil de comprender para quienes no los conocieran. Hicieron uso de toda su bondad, de su generosidad y de su gran amor por su hija, y le dieron las gracias al asesino de Brooke. At this time, we just really feel gratitude, even to Mr. Courtney, that he could see fit to tell us where he left Brooke. Finalmente, la familia de Brooke pudo despedirse de ella. Tomamos una manta rosada, una pequeña manta rosada, y envolvimos sus huesos en ella. Fue nuestro último acto para ella, como padres y
como familia. El largo viaje había terminado. Brooke estaba finalmente otra vez en casa. Ella nos dio una gran felicidad como hija. Debemos ser positivos, debemos seguir adelante y compartir el amor que ella tenía por la vida y por el resto de la gente. Doblado al español en Civisa Media.